Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos en este encuentro con todos ustedes para compartir esta reunión, este momento especial donde nos unimos juntos, ustedes en su casa, yo acá en la mía, y vamos a celebrar juntos en este día tan especial la Santa Cena del Señor. Así que bienvenidos a todos a la iglesia Encuentro con Dios. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Muy bien, muy contento de poder estar juntos nuevamente. Seguramente Dios tiene algo tan particular, tan especial para nuestra vida, y quiero que usted en este momento esté atento a lo que Dios quiera enseñarnos, decirnos, porque seremos edificados y podremos ser grandemente bendecidos. Acuérdense de lo que el Señor decía: el que oye mi palabra y las hace, lo compararé con un hombre sabio. Gracias por estar ustedes allí. Hoy yo quiero hablarles de un tema que es muy especial,
y muy especial en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que ya tenemos al Señor en nuestro corazón. El título de este tema se llama Derribando los muros. Cada vez que hablamos de muros, o hablamos de murallas, o de paredes divisorias que separan, estamos hablando de separación, precisamente. También estos términos los solemos usar en la vida social, cuando queremos hablar de separación o de ruptura de las relaciones. Por ejemplo, cuando una amistad se quebró, también hablamos como que se terminó, hay una pared ahora que nos divide. Muchas veces familiarmente hay tremendos muros en la familia, donde algunos no se hablan, no se ven, no se encuentran, no se saludan. ¿Por qué? Porque hay un muro que los está separando. En la Biblia encontramos en varias oportunidades el concepto de muro. Por ejemplo, fíjense en un detalle. En el relato de la creación, cuando Dios creó al mundo, en el libro del Génesis, cuando el hombre y la mujer pecaron, rebelándose al mandato de Dios, en desobediencia a Dios, Dios mismo los echó del Edén, rompiendo las relaciones que disfrutaban originalmente. Los echó del Edén, hizo una separación con Adán y Eva. Bueno, también hay otros ejemplos. En la historia del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminaron, fueron guiados por la nube, por el fuego, y ahí estaban hasta que llegaron al monte del Sinaí, en el desierto, y después está el monte del Sinaí. Bueno, allí en el monte alto Dios hablaba con Moisés, dándole los mandamientos, las leyes, las ordenanzas para el pueblo. Pero ¿saben qué? Dios no permitió que ninguno del pueblo se acercara a su presencia donde él hablaba con Moisés. ¿Por qué? Porque Dios había puesto una barrera de separación entre Dios y el hombre. Esa barrera de separación es lo que se llama el pecado. Así la historia de la humanidad estuvo separada de Dios y de su gloria por tiempos. La Biblia nos habla en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo estableció Dios. El pecado nos ha separado, nos ha destituido de la presencia, de la gloria, de las bendiciones de Dios. Nuestro tema en esta tarde es ¿cómo podemos derribar los muros de separación? Mire, le voy a decir algo, una gran verdad para que usted tenga siempre presente. Solo Dios puede derribar cualquier muro de separación. ¿Entendió esto? Vamos a leer un pasaje en la Biblia y quiero que usted busque su Biblia, Efesios capítulo 2 y el versículo 11. Reconciliación por medio de la cruz es el título. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa.
Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, que es la iglesia, matando en ella las enemistades. Mire qué pasaje tan clarito de cómo nos habla el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de cómo era nuestra relación con Dios y entre nosotros. Para entender un poquito le voy a explicar el contexto histórico de esta situación. En la época del Señor Jesús prevalecía, mire, por ejemplo, todo el poderío, la fuerza militar estaba en manos de los romanos. Y todo el espíritu de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento estaba en los griegos. Pero el espíritu religioso estaba en los judíos. Así que todos, romanos y griegos, cuando querían adorar a Dios o querían tener presente al Dios de los cielos, venían a Jerusalén a ofrecer sacrificios para esa relación con el Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando ellos venían para adorar en Jerusalén, se encontraban con una discriminación propia que hacía la religiosidad judía. ¿Por qué? Porque los calificaba los incircuncisos y los circuncidados. La circuncisión era una señal que Dios había establecido en el pueblo de Israel para que llevaran ellos desde la época de Abraham. Ahora, si no era una persona circuncidada, esa persona no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces, como no pertenecían al pueblo de Israel, tampoco eran meritorios de recibir las bendiciones, las promesas, todo lo que Dios había establecido, las bendiciones para el pueblo de Israel. Por eso los trataban discriminando. Mire, le cuento un poquito. En el templo donde se adoraba, donde se ofrecían los sacrificios, el templo tenía una particularidad. Había primero el lugar más importante del templo, se le llamaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era pequeño, ahí estaba el arca que representaba la presencia de Dios. Y ahí, a ese lugar, estaba tapado con una cortina que se le llamaba el velo, y a ese velo solo lo podía traspasar una vez en el año el sumo sacerdote, el sacerdote más importante de los judíos, el que entraba hasta la presencia de Dios para representar, para ofrecer, para interceder por el pueblo de Israel. Entonces el sumo sacerdote entraba a ese lugar que se le llamaba el lugar santísimo una vez en el año. Los otros sacerdotes judíos no podían entrar allí. Era solo exclusivo para que el sumo sacerdote entrara a ofrecer el sacrificio. Ofrecía un sacrificio por él y otro sacrificio por todo el pueblo. Entonces,
los otros sacerdotes tenían que quedarse afuera, en el lugar santo se le llamaba. Y en el lugar santo era donde se reunían solamente los sacerdotes. Después de ese lugar santo, había otro lugar donde tenían acceso los hombres, los varones judíos, los príncipes de las tribus, los representantes. Ellos podían llegar hasta ese lugar especial, pero no al lugar donde estaban los sacerdotes. Entonces, ese lugar estaba exclusivamente para los varones judíos. Y después había una pared que en el patio que separaba, y en el patio únicamente llegaban las mujeres y todo aquel que no era judío, o sea, romanos, griegos o de cualquier parte del Asia que venían a ofrecer sacrificios, quedaban ahí discriminados en el patio por una pared que no les permitía entrar al lugar donde estaban los otros judíos y mucho menos donde estaban los sacerdotes. Entonces la gente venía, aquellos a los cuales ellos le llamaban los incircuncisos, en otros pasajes la Biblia los llama los gentiles. Ahí estaban en ese patio, ahí entregaban sus ofrendas que después los sacerdotes llevaban y presentaban dentro del templo. Imagínese usted que venía desde lejos con una devoción, con algo, con un espíritu de adorar, pero llega al templo y hasta ahí nomás le permiten entrar. Usted no puede entrar más adentro, hasta ahí queda. Usted estaba discriminado, usted estaba separado. Y había una pared que ni las mujeres judías ni los extranjeros podían atravesar. Esa era la pared que discriminaba en el templo. Bueno, entonces el apóstol está hablando. Acuérdense, le dice Pablo, y les está hablando a gente que no son judíos, sino que son gentiles. Acuérdense ustedes, los gentiles, que en cuanto a la carne, ustedes no llevaban la señal de la circuncisión, por eso se los llamaba incircunciso. Entonces, ustedes en ese tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de aquellos que estaban detrás de la pared. Ese era el estado en que estaban. Pero Pablo, con mucha capacidad, con esa fortaleza que el Espíritu le daba, le dice, pero, cuando hay un pero, yo siempre les he enseñado a ustedes que cambian las cosas. Todo de lo que se viene diciendo cambia. Pero, dice el apóstol Pablo, ahora, en este momento, en Cristo Jesús, ustedes, los que estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos. Ustedes que no podían entrar, ahora sí pueden entrar. Han sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Sabía usted que, le cuento algún detalle? Si algún extranjero pretendía pasar esa pared, lo mataban. Los guardias del templo ahí estaban. No se le permitía, moría. Entonces, bajo esa sentencia, nadie se atrevía a cruzar la pared. Y Pablo le dice, pero ahora en Cristo, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Jesús vino y trajo la paz en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice luego que de ambos pueblos, los judíos y los no judíos, los circuncidados y los gentiles,
de ambos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Cayó ese muro, cayó esa pared, cayó esa separación. Cuando Cristo muere en la cruz, derriba toda discriminación. Ahí cayó. Y Dios les abre las puertas a todo ser humano. Y dice luego, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. ¿Qué quería decir eso? Todo el odio, el resentimiento, el enojo, las enemistades, Cristo las llevó en su propio cuerpo en la cruz del Calvario, para crear un nuevo hombre haciendo la paz. Crear a todos por la cruz, por la sangre del Cordero, cualquiera sea tu situación, en Jesucristo Dios nos hace nuevas personas y hace la paz. Y mediante la cruz, reconciliar, lo primero que Jesús consigue al hacer la paz es reconciliarnos con Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que Dios lo echó a Adán y a Eva? ¿Se acuerdan que no se podían acercar al monte allá en el Sinaí cuando Dios les hablaba? Ahora, mediante el sacrificio de Jesús, Dios nos recibe, nos acepta, se reconcilió por causa del sacrificio de Jesús, la sangre del Cordero. Y con ese propósito mató en ella todas las enemistades. En el cuerpo, en la sangre de Cristo, en la cruz del Calvario, desaparecieron todas las enemistades. ¡Qué importante! Cómo se derriban los muros, cómo caen las enemistades, cómo se restauran esas relaciones rotas mediante la sangre de Cristo. En la cruz del Calvario, ahí es donde se restaura todo. Mire, querido mío, el gran propósito de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz del Calvario fue abrirnos un camino nuevo y verdadero para volvernos a Dios. No teníamos cómo volver a Dios. Ahora sí, en Jesucristo sí podemos volver a una nueva relación con Dios. Por eso Jesús decía: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué bárbaro, ¿no? Qué importante, qué interesante. Él nos abrió el camino. Él es el camino y es el único camino. ¿Por qué? Porque Él es el único que murió en la cruz y se llevó todos mis pecados, las enemistades, la bronca, los odios, los desprecios, todo lo malo mío, lo llevó Él en la cruz del Calvario y limpió mi vida. Y me ha hecho un hijo de Dios. Por eso Dios me acepta. Porque cuando me ve a través de la sangre de Cristo, me ve limpio y sin pecado. Les voy a contar un ejemplo que tuvimos la oportunidad hace ya varios años con mi esposa, la pastora Cristina. Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a Europa. Y dentro de esos lugares que visitamos, llegamos a Berlín. Y cuando hablamos de Berlín, todo el mundo, ¿en qué piensa? Exactamente, en los muros de Berlín. Los muros de Berlín. Bueno, ir a conocer los muros de Berlín. Bueno, esos muros fueron derribados. Pero quedaron pedazos, tramos, como quien diría, para recordatorio de lo que fue Alemania en esa época después de la Segunda Guerra Mundial. Y esos pedazos de paredes que eran como de 2,40 metros, 2,60 metros aproximadamente, hayan quedado para testimonio de lo que fue el odio, el desprecio, la bronca, la tristeza. Esos muros
fueron construidos el 13 de agosto de 1961 y duraron hasta el 9 de noviembre de 1989. Trajeron tanto dolor esos muros, tanta tristeza en esos momentos para muchas familias que quedaron divididas por esos muros por 28 años. Se levantaron esos muros en menos de 24 horas por los soldados rusos y así quedaron divididas las familias en Alemania, del este y del oeste. Mire, tuvimos la oportunidad de entablar una amistad con una señora que su trabajo era taxista y como era sola, soltera, nos llevaba para un lado, para otro. Bueno, tuvimos un lindo momento, hasta nos llevó a su casa, nos invitó a comer. Fue un lindo recuerdo por una amistad que mi hermana tenía con ella y bueno, y nos contaba cosas y nosotros le preguntábamos. Y ahí estaba justamente una de las cosas que yo le estoy comentando. Esta señora vivía con sus padres en la Alemania libre. Pero el padre de ella salió una tarde y se fue hasta el otro lado, a la Alemania, donde los rusos estaban establecidos. Al día siguiente, cuando se levantaron y amanecieron, estaba ya construido el muro. El padre quedó del otro lado del muro y ella y su madre quedaron de este lado. No lo volvieron a ver más. Ese triste y doloroso recuerdo que tiene esta chica, era impresionante escucharla cómo lo relataba. Nos provocaba angustia, dolor, tristeza. Compartíamos su sentimiento en ese momento. Cómo quedó aquella familia dividida. Y así pasó con miles y cientos de hogares, familias, de personas. Y la historia cuenta que aquellos que intentaron saltar el muro, las armas, las ametralladoras rusas, los mataban ahí nomás en el acto. Muchos caían ahí al pie del muro. Y ella nos contaba de que nunca más volvió a ver su padre. Es una angustia, es un dolor, es algo que ella lleva adentro. Y yo me daba cuenta, mire, pasó el tiempo, ahora en noviembre del 89 los muros cayeron. Alemania se declaró libre, unidas. La gente pasaba, iban y volvían. Con la pastora Cristina fuimos, visitamos el muro y hoy los muros esos son como unas pizarras para los murales. Entonces es todo muestra de murales y cada uno tiene su significado y cosas por el estilo. Pero impresionaba. Yo me paré al lado del muro y dije, qué imposible que era saltar este muro. Y además teniendo detrás tuyo una ametralladora que te apuntaba. Bueno, esos son los muros que trajeron mucha tristeza al pueblo alemán por causa de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, muchas familias sufrieron, muchas. Hasta el día de hoy, esta amiga nuestra, que vive actualmente en Alemania, suele venir periódicamente a la Argentina porque estableció algunas relaciones amistosas, pero el dolor no se lo saca, lo tiene metido adentro. ¿Y cuántas veces quisimos hablarle de la cruz? ¿Para qué? Para que ella entendiera que solo Dios puede derribar los muros, puede sacar las tristezas, las angustias, las desesperaciones. Lo que ella parece que nunca encontró solución, en Jesús hay solución. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz para traernos la paz, llevando en su propia carne todas las enemistades.
Lo primero que hizo Jesús cuando murió en la cruz por nuestros pecados fue reconciliarnos con Dios y traer la paz posible para toda la humanidad, a los pueblos, a las familias, a los matrimonios en crisis. Esa paz hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. En una palabra, restaura todo lo que estaba roto. Por esto San Pablo dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren, cuando hay reconciliación, entonces los muros se caen. Los muros se caen. Y cuando se caen los muros, viene la bendición de Dios. Viene la bendición de Dios. La noche que cayeron los muros en Berlín, Alemania, el pueblo alemán, el pueblo de Berlín no durmió. Festejaron todo el día y toda la noche. Otra vez la libertad. Quiero decirte que cuando se caigan los muros que te están separando en esa relación que se rompió cerca tuyo, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, no tienes idea la bendición que Dios tiene preparada. Miren, cuando el pueblo de Israel vio caer los muros de Jericó, ¿se acuerda de la historia cuando Dios los hizo caminar 7 días alrededor de los muros de Jericó? Y el pueblo de Jericó estaba todo atrincherado dentro de sus murallas, creyendo que eso los protegía y que no iban a poder invadirla. Bueno, el pueblo de Israel iba y daba la vuelta y volvía de nuevo hasta que llegó el 7º día y Dios les dijo, en ese día ustedes escucharán y gritarán todos juntos. Y cuando gritaron, los muros de Jericó cayeron. Cuando cayeron los muros de Jericó, ¿sabe lo que pasó? Se abrieron las puertas para la conquista de la tierra prometida. Y tomaron toda la tierra que Dios les había dado. Mi querido, cuando se caen esos muros, cuando se rompen esas murallas, cuando se restaura la relación, ahí detrás de eso viene la bendición. Cuando hay conflicto en el matrimonio, nuestras oraciones son estorbadas y no llegan a la presencia de Dios. Pero cuando hay perdón, cuando nos perdonamos, nos reconciliamos, entonces Dios vuelve con su corazón para con nosotros. Cuando hay enojos, ofensas, resentimientos, odios, todo eso son muros que hay que derribar. Derribar. No podemos vivir una vida cristiana manteniendo esos muros con nosotros, que nos separan de fulano, que no lo hablamos, que no nos... Todas esas cosas provienen del diablo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, a pesar de que te han hecho cosas daño en contra, dice la Biblia que Cristo llevó en su cuerpo todas nuestras enemistades para hacer la paz entre nosotros. Querido mío, mira al Señor, que desde la cruz Él podía clamar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Efesios capítulo 4, verso 32 dice así, sean buenos unos con otros y misericordiosos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra misericordia? La palabra misericordia quiere decir, no nos ha tratado Dios como merecíamos. ¿Entendió? Y Pablo nos está diciendo, sean buenos unos con otros y
y misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Cuando hay perdón, hay restauración, caen las enemistades, se derriban los muros, viene la bendición. Pero Mateo capítulo 6 versículo 15 dice: pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ojo, cuidado, prestemos atención. No podemos vivir con el odio y el resentimiento. El perdón es el camino directo hacia la bendición. Conclusión, terminamos. Si Cristo ya pagó por nuestros pecados y con un corazón sincero queremos adorarle, recordarle, queremos tributarle nuestra más sincera adoración, tenemos el pan, el vino, queremos recordar aquel sacrificio. Ahora, como hijos de Dios, Dios nos habla, nos recibe. Y Pablo nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, y el versículo 19 en adelante, se lo leo en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice así: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo, pues cuando Jesús murió nos abrió la cortina, es el velo que separaba el lugar santo del santísimo, que nos impedía el paso a la presencia de Dios, y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Yo me imagino los brazos del Padre abiertos de par en par, recibiendo a cada uno de sus hijos. Todos los que pasamos por la sangre de la cruz, todos los que somos lavados, perdonados, pidiendo perdón, somos sanados de nuestros dolores, tristezas, odios, resentimientos. Todo eso murió, las enemistades murieron en la cruz del Calvario. Entonces el Padre ahí está con sus brazos abiertos, te está esperando, te está recibiendo. ¿Cuánto Dios quiere tener esta relación? El que nos ama de una manera impresionante, que Él se ocupó en abrir un camino para que nosotros pudiéramos volver hacia Él, y mandó a su Hijo. No se fijó en cuánto iba a costarle a Dios. Mandó a su Hijo para que su Hijo ocupara el lugar de castigo nuestro. Y Él recibió en su cuerpo todo el castigo del odio, del resentimiento, de las enemistades. ¿Qué hizo? Hizo la paz entre nosotros y Dios, y entre nosotros con cada uno de nosotros. Eso es lo que trajo esta nueva relación con Dios. Y detrás de esto viene la bendición. Así que, hermano mío, qué lindo es que nosotros podamos adorarle de corazón sincero, decirle gracias de todo corazón. Gracias, Señor. Ahora entiendo lo que costó el perdón de mis pecados. Señor, si hay algún resentimiento contra alguien,
Pido perdón en el nombre de Jesús. Lávame, Señor. Te entrego todas mis enemistades, mi resentimiento, mi bronca. Todas te la entrego, Señor, a la cruz, donde Jesús ya pagó. Limpia mi corazón de todo mal resentimiento y permíteme entrar hasta la misma presencia tuya, al lugar santísimo donde yo antes estaba discriminado, que no podía entrar. Ahora, por la sangre del Cordero, puedo entrar y adorarte. Padre, gracias porque estás escuchándome. Gracias porque yo te quiero adorar en este momento. Reconozco que eres mi Dios y mi Señor, por Jesucristo. Amén y amén. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi
Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar, tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi aleluya. Eres tú quien me liberta, Oh Jesús, solo a ti, solo tú eres digno, mi libertador. solo en ti, Jesús. Solo en ti, Jesús. Solo tú tienes poder de libertad. Aleluya, 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 mi libertador. Te adoramos, Aleluya, tú siempre llegas justo a tiempo. mi libertador. No hay otro. Solo tú. Mi libertador. Oh, Cristo. Mi libertador. Muy bien, queridos hermanos, vamos a participar de la Santa Cena en este momento. Tenemos el pan, tenemos el vino, que nos habla del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Estos símbolos nos llevan a pensar en lo que Jesús hizo a nuestro favor. Él nos pidió: hagan esto en memoria de mí. Oramos y bendecimos el pan y el vino. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este pan y este vino, Señor, que nos lleva al precioso recuerdo cuando nos has perdonado y nos has aceptado en tu presencia. Señor, queremos recordar todo lo que a Jesús le costó. Ayúdame cada día a pensar en el dolor, en la tristeza que trae las enemistades, de la falta de perdón. Señor, saca todas esas cosas feas, limpia mi vida. Quiero honrarte y adorarte como es digno de ti. Padre, te alabo por ese sacrificio. Te adoro, Señor Jesús, por haberme llevado al cielo, a Dios, con esta nueva relación que tengo con el Padre. Gracias, Señor. Bendice este pan y este vino. Lo hacemos para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, comemos del pan.
Muy bien, tomamos del vino. Y le decimos al Señor, hasta que vuelvas, Señor, te recordaré, te adoraré, hasta que un día estemos cara a cara en el cielo, cuando nos vengas a buscar, a la gloria tuya. Amén y amén. Muy bien, hermanos, qué lindo es adorarle de esta manera, con devoción, con sinceridad en nuestros corazones. Muy bien, y yo tengo acá, no se olvide de honrar al Señor, no se olvide de la honra del Señor, y usted será honrado también por Él. Que Dios lo rebendiga. Ha sido un placer estar con usted. Muy bien, hemos compartido un hermoso momento celebrando la Santa Cena. Qué hermoso, a pesar de todos los problemas hemos estado juntos. Y sé
que un día estaremos más juntos cuando volvamos al salón de la iglesia, pero mucho más. No solo piense en el salón de la iglesia, piense en el día que el Señor nos va a reunir a todos los hijos de Dios en aquella gran boda del Cordero en el cielo. Así que, querido mío, alégrese porque tenemos promesas y esperanzas gloriosas que Jesús consiguió para nosotros. Gloria a Dios. Antes de cerrar este momento, este encuentro tan lindo, queremos recordarle que todos los sábados tenemos el programa Un Encuentro para Todos por la 104.9 FM, la radio de mi Padre. Ahí estamos todos los sábados desde las 11 de la mañana hasta las 13:30 aproximadamente. 104.9 FM, la radio de mi Padre. Un Encuentro para Todos, programa del Ministerio Radial de la Iglesia Encuentro con Dios. No queremos cerrar el programa sin antes dar la oportunidad a las personas que nos han estado viendo y se han sentido de alguna manera conmovidos o han sentido en su corazón que deben volver a Dios. Quizás no ha habido una relación con Dios, simplemente hemos sido religiosos. Pero como siempre les digo, lo que Dios quiere no es que usted tenga una religión. Lo que Dios quiere es que usted tenga una relación con Él. ¿Cómo se hace? Simplemente aceptándolo a Jesús por la fe en su corazón. En una oración muy simple. Si usted me permite, yo le ayudo, lo guío. Repita conmigo ahí donde está. Señor Jesús, yo también te necesito en mi vida. Quiero que cambies mi vida. Señor, cuántos problemas tengo. Necesito dejar todo eso en la cruz. Perdona mis pecados. Perdona mis conductas. Estoy arrepentido. Perdona mi indiferencia que antes no me interesaba. Hoy quiero, Señor, que vengas a mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Cambia mi vida. Señor, hacé de mí la persona que vos querés que yo sea. Señor Jesús, anotá mi nombre en el libro de la vida. Yo también quiero ser un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho a mi favor. Amén y amén. Muy bien. Si has hecho esta oración con sinceridad junto conmigo, has repetido, estoy seguro que Dios te ha escuchado y estoy convencido de que te aceptó en la familia de Dios, como un nuevo hijo de Dios. Ahora, permíteme que te dé algunos consejos. Si vos has hecho esto y ahora quieres vivir una vida cristiana unido al Señor, unido a Dios, caminando en nuevos caminos, yo te voy a enseñar algunas cosas. Primero, un primer consejo, busca comprarte una Biblia. Una Biblia es un libro muy barato. Se puede conseguirlo en las iglesias o en las librerías cristianas. Hay de todas clases de precios, pero hay de precios muy baratos. Y tú tienes que tener tu propia Biblia. Es la palabra de Dios. Entonces, primero, trata de tener tu Biblia. Segundo, yo tengo un librito que he escrito chiquito que dice Aprendiendo a caminar con Dios. Quiero regalártelo. Si vos me llamas a los teléfonos que aparecen en pantalla, estamos dispuestos a regalarte ese librito que te va a ayudar con su lectura a cómo entender y a cómo leer la Biblia para la bendición y el crecimiento de tu vida cristiana. Aprendiendo a caminar con Dios. Ahí están los teléfonos en pantalla. Si nos llama, es el regalo que te hacemos. Y en tercer lugar, busca una iglesia. Cuando termine toda esta pandemia, todo este conflicto, todo esto, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y aprende cada día en esta relación nueva con Dios. Cada día
Dios te va a ir hablando, enseñando y corrigiendo y bendiciendo. Vas a experimentar las cosas nuevas que Dios ha preparado para tu vida. Amén. Muy bien, ha sido un hermoso encuentro. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bendecimos la casa y la familia de cada uno de los que estuvieron viendo y escuchando este programa. Y estoy seguro que Dios tiene algo nuevo y maravilloso. En medio de esta situación, mire arriba, mire para arriba, no mire a los costados. Dios tiene una bendición para su vida. Que Dios los rebendiga. Amén y amén. Esta noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oye.